Muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Yoli Matafur, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. El día de hoy quiero compartir con ustedes una información muy importante que he traído en este video para ustedes. Primero, vamos a hablar del proceso de expropiación. Este proceso está reglamentado en el artículo 399 del Código General del Proceso. Este artículo cuenta con 13 numerales, los cuales el día de hoy los voy a explicar. Estos numerales tienen un paso a paso, nos conducen en un paso a paso para saber cómo debemos hacer un proceso según lo que indica la norma. Entonces vamos a dar inicio. Ya dijimos el proceso de expropiación reglamentado en el artículo 399 del Código General del Proceso colombiano. Primero, entonces vamos a ir como a decir como la definición de la definición de este proceso. Primero, pues este proceso tiene como objetivo, pues es como en contra del demandado. Es en contra del demandado, y también tiene como le prohíbe al demandado pues defenderse, y también tiene como objetivo es hacer que el bien común esté por encima del bien en particular. Eso es lo que define la definición de este proceso. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con el primer inciso de este articulado. Tiene que ver con la demanda, y la demanda tiene sus características. Vamos a hablar de sus características, de dos características importantes en este proceso, y es la primera. Vamos a hablar de una etapa inicial, que es el dictamen pericial. El dictamen pericial. Bueno, el dictamen pericial, ¿qué podemos hablar del dictamen pericial? El dictamen pericial, ¿qué significado tiene o qué nos trae en este proceso? Entonces el dictamen pericial habla de un avalúo del predio, es indemnización y es precio. Esto habla de la primera característica de la demanda, nos habla de esto, del precio, del avalúo del predio y la indemnización. Entonces vamos con la segunda característica, es una de las importantes. Vamos a hablar de las características importantes en este proceso, y es el acto administrativo. Entonces vamos a hablar del acto administrativo. Bueno, aquí es aquí es donde se discute, ¿no? Literalmente se discute si la expropiación procede o qué es lo que hay que expropiar. ¿Qué es lo que hay que expropiar? Entonces, aquí también en esta resolución señala quién es el legitimado en la causa por activa, y también señala las características de caducidad. Entonces, una parte muy importante que no se nos puede olvidar es que en esta característica tiene complemento el proceso, el acto contencioso administrativo. Tiene componente. Entonces, vamos a darle paso a este proceso. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que tiene que ver este proceso. Entonces, bueno, decimos que este proceso está reglamentado, que es el artículo 399 del Código General del Proceso, y que también tiene en su objetivo es decir, por ejemplo, si a mí como demandada llega como a mí como demandada un proceso de expropiación, entonces es porque yo no quise. O sea, yo no quise enajenar con la entidad pública. Es eso. Entonces, ¿a qué me obligan a mí como demandada? Me obligan a enajenar, a prestar mi consentimiento a través de una decisión de un juez, y esta es como la idea de este proceso de expropiación. Entonces, por ejemplo, siguen los trámites, por ejemplo, tiene proceso de admisibilidad, por ejemplo, que a mí me notifican, me notifican por estado, la notificación es mixta, y que tiene un término de 3 días para contestar. Pero entonces, mire, yo en 3 días, ¿qué puedo contestar? Entonces, mire, entonces dice que yo no puedo, pues proponer excepciones, no puedo contestar pues la demanda,
Y entonces el demandado, por ejemplo, yo como demandada, es muy poco lo que puedo hacer, es muy poco lo que tengo que hacer respecto a un proceso de estos. Entonces, por ejemplo, yo como demandada, ¿qué me puedo poner? Por ejemplo, yo me puedo poner a la expropiación, pues al avalúo. A eso, por ejemplo, entonces yo qué hago, yo presento al Agustín Codazzi, y mire, esta fue la propuesta que ellos me hicieron, esta es la propuesta que me están haciendo para el tema del proceso de expropiación. Entonces pero si la avalúo me lo hizo un Agustín Codazzi, me lo hicieron ellos mismos, entonces yo qué tengo que hacer, tengo una segunda, como dicen, un plan B. El plan B es buscar la loja de propiedad raíz. Ellos pues me podrían colaborar con ese tema. Ellos me podrían, como dice, yo por ejemplo les llevo la oferta que ellos en este momento me están haciendo para el proceso de expropiación. Y bueno, pues les digo, miren, esta fue la compra, la oferta que ellos me hicieron. Entonces, pues por favor, colabórenme con esta situación, con este caso. Entonces, si yo no hago nada por oponerme ante esta demanda, y si yo no hago en esos 3 días de notificación que tengo yo para oponerme solamente al avalúo que ellos me están haciendo, entonces ya precluye mi oportunidad. Entonces, bueno, decimos que ya aquí pues hablamos un poco de lo del auto admisorio, que bueno, ya decimos que como ya conocemos que el auto admisorio pues que reconoce persona jurídica, que ordena el traslado, que ordena la notificación personal, pues que ya como demandada pasé por ahí, y que también integra la notificación del litis consorcio. Entonces, ¿qué hace esto? Entonces, mire, aquí esta notificación, entonces lo que realmente tiene como propósito hacer es, por ejemplo, o al contrario, hablemos de su pretensión, hablemos de la pretensión. Entonces, ellos, pues, ¿cuál es la pretensión de ellos? Es pues como que es legitimarla por activa del derecho público. O sea, por ejemplo, que se adjudique y que se traslade. Eso es lo que ellos, la pretensión que ellos en estos momentos tienen, y que el dominio, pues que de la propiedad del dominio que se traslada a la entidad legitimada, pues a ellos como entidad pública. Entonces en este trámite que nosotros, es otra etapa como del proceso, entonces, bueno, ya establecida la demanda ante un juez competente, pues una demanda tiene su estudio de admisibilidad, ¿no? Entonces decimos que ya como les dije, pues que es un auto admisorio, que me notifican y que pues la notificación pues va en contra mía como titular del derecho real. Entonces, bueno, entonces decimos aquí que el demandado, o sea, por ejemplo, en el caso mío, frente a la legitimación por causa por pasiva, entonces si al juez le corresponde hacer un control de legalidad, porque obviamente está dentro de este trámite el principio de la legalidad, entonces si le compete, pues si le corresponde hacer un litis una integración litis de consorcio necesario, pues lo hace. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 90, en el inciso primero, ahí encontramos información de lo que tiene que ver con este proceso. Entonces dice que la demanda aquí por ejemplo, ellos tienen que decretar, tienen que buscar, por ejemplo, digamos, que la demanda vaya dirigida al acreedor hipotecario. 1. 2. Que tenga su fruto. 3. Que tenga un uso de habitación. Y 4. Que tenga una nuda propiedad. Esto lo ordena un juez. Estas cuatro partes también que hacen parte de esta demanda, esto lo ordena un juez. Entonces, bueno, ya decimos en esos términos de 3 días, pues lo único, como ya dijimos anteriormente, lo único que yo puedo objetar es el avalúo. El avalúo es lo único que yo puedo, no puedo formular excepciones de ninguna naturaleza. El juez es el que adopta los correctivos necesarios. Ellos, yo como demandada, pues me presento, si tengo como la oportunidad, pues de en esos 3 días que tengo, a partir de la notificación, 3 días para buscar la manera de
de decirle al señor juez, venga, señor juez, mire, yo presento, hago pues, como por ejemplo, digo, voy a oponerme al avalúo que ustedes me están presentando, a la oferta que ustedes me están presentando, pues entonces se puede pues se puede trasladar el proceso de ellos. Pero por ejemplo, si yo no reúno con esos requisitos, pues entonces me toca, como dicen, presentarme y ya, pues que el proceso siga. Entonces, eso es lo que más que todo tiene este proceso de expropiación. Entonces, aquí hablamos de correlaciones y el principio de legalidad de las partes, la interpretación extensiva, que pues son 5 días. Hablamos, por ejemplo, que también encontramos en el derecho de contradicción, que es ahí. Todo esto hace parte de este proceso. Todo esto, toda la información que en este momento yo suministro por medio de este video hace parte del trámite del proceso de expropiación. Entonces nosotros decimos, bueno, si nosotros nos vamos por ejemplo, a un poco más de qué es lo que yo logro, cuál es mi logro como demandado. Entonces dicen, no, pues el demandado se le corre, o sea, si yo me opongo, o sea, por ejemplo, si yo digo, yo presento como me opongo a esa oferta que en este momento la entidad pública me está haciendo ante mi terreno, mi bien. Entonces yo digo, pues si yo cumplo con eso, entonces a ellos se les corre el traslado. Se les corre el traslado al demandante. Entonces el juez es el que cita una audiencia, entonces hace parte de ese trámite, el juez cita una audiencia, donde él va a oír pues cada uno de sus peritos, del demandante, del demandado, y si de acaso se logra ese término del tiempo, pues para decretarlo, pues ya, prácticamente decretarlo, porque si oye los peritos y resuelve el valor de las indemnizaciones y decreta la expropiación, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, hay un punto que sirve a favor del demandado, que por ejemplo, si lleva el avalúo del bien y el precio hace parte de la indemnización, ¿no? Entonces, si es para vivienda, entonces el dinero, o sea, si es para vivienda, pues le hacen un anticipo del dinero. Y también es importante resaltar que el Estado le prohíbe que tenga la expropiación guardada. O sea, ellos no pueden guardar eso porque es sumamente prohibido. Entonces, hay un término de 3 meses para formularla. Un juez ya especulada la resolución, es quien demanda, y de no hacerlo pues caduca. O sea, ya caduca la demanda. Entonces caduca, y la fuerza ejecutoria de la resolución de expropiación pues ya queda allí. Ya es como el tema, ya es como la parte final de este proceso. Entonces nosotros, por ejemplo, nos hacemos una pregunta. O sea, al principio les hablaba de un dictamen pericial, entonces la gente preguntaba, bueno, y el dictamen pericial, ¿qué es lo que, aparte de ser un avalúo del predio, aparte de hablarse de precio, de indemnización, ¿qué más contiene? Entonces decimos que, bueno, la Constitución política, ante esta característica de la demanda, la Constitución política no permite la confiscación, y que por ello el interés general prima sobre el interés particular. Esa es la respuesta ante la primera pregunta, ¿de qué nos habla el dictamen? O sea, aparte de ser una indemnización, aparte de ser un precio, aparte de que su respuesta también es ser un avalúo de un predio y precio, indemnización, entonces ¿de qué más nos habla? Entonces nos dice que la Constitución no permite la confiscación. Entonces nos hacemos una segunda pregunta, decimos, bueno, ¿y el acto administrativo o resolución cómo se define? O sea, ¿cómo se define o legitima en qué causa? Entonces, como lo dijimos anteriormente, ahí está la respuesta. Legitima causas por activa, y que también señala las características de caducidad. Esto le corresponde al acto administrativo. Esta es la respuesta, por ejemplo, para esta pregunta. Entonces,
decimos, bueno, y el proceso de caducidad, el proceso de caducidad es de dónde lo encontramos. ¿Dónde encontramos el proceso de caducidad de este proceso? Entonces, no, nos vamos al artículo 399, buscamos en el inciso 2, ahí encontramos todo. Entonces bueno, listo, entonces decimos, nos damos la oportunidad de prepararnos para una tercera pregunta. Decimos, hablamos de todo lo que tiene que ver con el proceso, con este proceso. Entonces, este proceso de expropiación, nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál es la pretensión? ¿Cuál es la pretensión de este proceso? Entonces decimos, bueno, pero ¿cuál es la pretensión? Entonces, no, hombre, pues, expropiar, adjudicar, adjudicar y a la entidad legítima por activa, la traslada y le da la titularidad del derecho real del dominio a la entidad de derecho público por función social. O sea, que ellos como entidad, o sea, para esta pregunta, ellos como entidad pública me demandan a mí, y si yo no me opongo a la oferta que ellos me están haciendo en estos momentos, si yo en esos términos, esos 3 días, que es muy poco tiempo para yo poder responder y buscar como esa prueba, decirles a ellos, no, venga, es que mi bien no vale eso, entonces busquemos la manera de que haya un principio de legalidad, de que haya un principio de igualdad de tiempo para yo poder responder, pero es que yo ni siquiera puedo eso. Entonces, como demandado tampoco, como lo dije anteriormente, no es que tenga muchos beneficios, o sea, es muy poco lo que yo como demandada puedo hacer. Entonces bueno, decimos, bueno, la tercera pregunta, bueno, entonces pues realmente eso, o sea, es como es trasladar y adjudicar. Eso es lo que habla esta pregunta. Entonces voy a generar una cuarta pregunta. Entonces la demanda ¿ante quién se formula? Entonces decimos que este proceso pues se determina por naturaleza del asunto y que el juez de circuito en primera instancia es el que hace el trámite especial. Ojo, que este trámite es específico, único. Trámite específico, único. Y con esta respuesta a esta última pregunta concluyo con el video. Muchas gracias, señor profesor doctor Néstor Sarria. Gracias en mi video por el día de hoy y espero les guste. Muchas gracias.